José Luis Cava. Muy buenas tardes, José Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo el arranque de sesión? El Standard & Poor's 500 se para al llegar al 4.500. ¿Debemos interpretarlo ya como signo de vulnerabilidad o todavía no? Bien, si me lo permites, antes de contestar tu pregunta concreta, yo creo, porque os he estado oyendo que estáis comentando que Rusia va a exigir el pago del gas que vende a Europa y a Estados Unidos y al Reino Unido en rublos, yo solamente quiero decirles que lo único que pretende con esta medida el Banco Central es ayudar a la cotización del rublo. ¿Me explico bien? Ahora mismo no hay nadie que quiera rublos. Entonces, con esto lo que pretende es que tanto Estados Unidos como Europa como el Reino Unido ayuden al Banco Central ruso en su labor para conseguir que el rublo repunte, ¿de acuerdo? Y de esa manera también limarían un poquito las presiones inflacionistas que están sufriendo los rusos. Prueba de ello, yo estaba viendo mientras estabais hablando vosotras que el rublo ha subido en torno al 4 o 5%. Ha llegado al 8, pero luego ha caído. No tiene mayor trascendencia, me explico bien, sino simplemente quiere forzar a crear una demanda de rublos. Contestando a tu pregunta, vamos a ver la vulnerabilidad del SP500 en la zona de los 4.500. Y hoy vamos a ver una cosa muy interesante. Efectivamente, el SP500 ha llegado al 4.520 y se ha parado. Esa zona del 4.520 se corresponde con el precio de ejercicio del ETF del SP500 de 450. ¿Y por qué se ha parado ahí? Lo dijimos hace una semana. La razón es sencilla. Se ha concentrado un gran volumen de opciones call con precio de ejercicio 4.500. Esto lo que supone inmediatamente es que el SP500, con el movimiento que ha hecho hoy y el que está haciendo ahora mismo el Nasdaq, ya no va a superar, en mi opinión, el 4.500 hasta el 31 de marzo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el 4.500 se ha convertido en un muro. ¿Por qué el 31 de marzo? Miren, es importante que tengan ustedes en cuenta en este nivel dos hechos. Ya les he dicho que hay una gran concentración de opciones call ahí con precio de ejercicio 4.500. Eso es un muro, ¿de acuerdo? Pero además hay una operación muy curiosa que si quieren luego la pueden buscar ustedes en internet. Yo lo aconsejo que lo haga porque los medios de comunicación no suelen dedicarle atención y sin embargo todos los operadores del mercado de opciones y futuros se la saben de memoria, la tenemos tatuada. Trimestralmente JP Morgan hace lo que se conoce como el collar. Es una operación trimestral para dar rentabilidad a los que invierten en un fondo de inversión en el que lo único que hace trimestralmente es el collar. Este collar consiste, yo se lo digo en esencia, sin prejuicio que ustedes lo investiguen por internet, vende un contrato de opción call, concretamente 46.000 contratos, con un precio de ejercicio, en este caso concreto, la que vence en marzo, lo vendió con un precio de ejercicio de 4.500. Con lo cual ya ven ustedes que solamente en el precio de ejercicio 4.500 ya hay 45.000 o 46.000 contratos. ¿De acuerdo? Simultáneamente, con esa venta, lo que hace es que obtiene un ingreso y con esos ingresos compra una opción put con precio de ejercicio claramente por debajo del 4.500. También 45 o 46.000 contratos. Y además, también lo que hace, después de comprar esta put, vende otra con un precio de ejercicio un poquito más abajo, que es un total de 45 o 46.000 contratos. Esta última tiene una delta muy pequeña y por eso cobran una pequeña cantidad. Pues hasta que no expire este conjunto de operaciones, será muy difícil que el SP500 supere el 4.500. Por eso, esta operación, si ustedes entran en el fondo de JP Morgan, verán que expira el 31 de marzo. Por lo tanto, hasta el 31 de marzo, el 4.500 como resistencia. Tú me preguntas si además el mercado es vulnerable. Claro que es vulnerable. ¿Por qué? Porque el volumen de operaciones call está fundamentalmente en 4.500. ¿Y qué hay por debajo? Hasta ahora el SP500 no ha caído porque había una masa miedosa que se había cubierto. Pero es que esta masa miedosa ya se ha quitado la protección. De tal manera que si el SP500 cayese, muy probablemente se acelerarían las caídas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el SP500 se encuentra en una posición muy vulnerable y la resistencia a la zona 4.500 yo creo que no la va a superar antes del 31 de marzo. Entonces, esa vulnerabilidad que citabas del índice, también esa, pues esa resistencia, esos 4.500 y el momento clave de los contratos de cara al 31 de marzo, ¿la perforación de qué nivel nos avisaría dentro de este contexto que nos describes de pues un giro brusco, un tramo a la baja? Bueno, hemos visto anteriormente un gráfico del índice de volatilidad. Ven ustedes que el índice de volatilidad ha caído, ¿de acuerdo? Y ahora ha rebotado un poquito. La razón por la que ha subido el SP500 ha sido precisamente por la caída del índice de volatilidad. Esa caída ya parece ser que ya se ha agotado y ahora ha empezado a rebotar. Si ahora se fijan en el siguiente gráfico que les mostramos, es un gráfico del SP500. Pero yo quiero que se fijen de entrada en esa zona de soporte de la zona 4.430. Me voy a explicar bien. La perforación del 4.430
abriría el camino al 4.400, ¿de acuerdo? Y la perforación del 4.400 sería muy bajista. Ahora mismo el SP500 está en la zona del 4.475-80. Por ahí pasa la media de 200 sesiones, lo recordarán. Si perforara el 4.477-75, muy probablemente se dirigiría al 4.430. El 4.430 es un soporte muy débil. Y si es perforado, muy probablemente asistiríamos a un retroceso significativo. Por lo tanto, primer soporte, media de 200 sesiones, 4.475. Si lo pierde, 4.430. Perforación del 4.430 ya nos abriría el camino al 4.400 y ahí tendríamos palabras mayores. Por lo tanto, ahora mismo a corto plazo, el SP500 es muy vulnerable. Eso en el caso del Standard & Poor's 500, José Luis. Si nos fijamos en el Nasdaq 100, hoy también lo vemos con esos recortes ya del 0,7%, por encima de los 14.500 puntos. Si nos fijamos en el Nasdaq 100, ¿qué niveles habría que perforar para avisarnos de ese fuerte movimiento a la baja? Pues fíjate que lo ha perforado a la apertura. Es curioso. Es decir, si se fijan ustedes en el gráfico que les vamos a mostrar del Nasdaq 100, pueden ver ustedes que hemos trazado una recta directriz alcista. Es como decimos una recta directriz alcista obvia, porque la hemos visto todos. ¿Me explico bien? Y entonces ven ustedes que hoy a la apertura, aunque no lo pueden ver en el gráfico, porque el gráfico lo hemos sacado antes de la apertura del Nasdaq 100, ha perforado esa zona de los 14.528 aproximadamente. ¿Esto qué significa? Que el Nasdaq se ha parado. Fíjense la conclusión que traemos de aquí. El Nasdaq, bien, recuerden ustedes que ha subido casi un 12-13%. Se ha parado y ha perforado la recta directriz alcista. Luego vamos a considerar como escenario más probable que ha formado un techo y que hasta el 31 de marzo no lo va a superar. Es muy importante porque ha sido el Nasdaq el que ha liderado la subida del SP500. Si el Nasdaq que ha liderado la subida del SP500 ha perforado la recta directriz alcista, lo que estamos viendo a la apertura es un signo claro de que se ha iniciado un parón que hasta después del 31 de marzo va a ser muy difícil que supere los máximos de ayer. ¿De acuerdo? Fíjense lo que nos está diciendo, por lo tanto, el Nasdaq 100. Eso en el caso de los índices, en el caso de la renta variable, José Luis, estamos viendo también fuertes tensiones en los mercados de los tipos de interés, estamos viendo gestores de fondos, ¿no?, acumulando posiciones cortas en los bonos americanos a largo plazo y estamos vigilando, ¿no?, esas rentabilidades jornada tras jornada. ¿Hasta qué nivel crees tú que podría subir esa rentabilidad del bono estadounidense a 10 años? Porque hablábamos hace unas semanas del nivel del 2%, ampliamente ya superado. ¿Dónde lo ves tú? Bueno, pues la contestación nos la vuelve a dar otra vez el gráfico. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, que también se lo mostramos ayer, este gráfico representa la evolución de la rentabilidad del bono americano desde hace muchísimo tiempo. Ven ustedes, y se lo hemos escrito, que es lo que llamamos en el mundo de la renta fija el canal bajista perfecto. Ven ustedes que cada vez que la rentabilidad del bono americano llega a esa zona de canal, se gira y vuelve a caer. Llega a esa zona de canal, se gira y vuelve a caer. Bueno, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, ahora mismo estamos justamente ahí. Es decir, la rentabilidad del bono americano ha llegado a la zona de la parte directriz bajista del canal y que ahí lo lógico, teniendo en cuenta la experiencia anterior, ahí debería pararse. Esto es importante, ténganlo ustedes en cuenta, métanse en la piel de los gestores de fondos norteamericanos y como acabas tú misma de decir, Raquel, nos hemos encontrado que los gestores de fondos están todos cortos, no hay ni uno que no esté corto. Odian comprar bono americano. Por lo tanto, lo peor, yo creo que ya lo hemos tenido que pasar. Y ahora vamos a ver, la gamma es negativa y vamos a ver, por lo tanto, la volatilidad es más grande y por lo tanto vamos a fijarnos mucho en la recta directriz bajista que pasa por la zona 250 aproximadamente. Vamos a mirar ahí si se gira. Y ahí se alcanzaría el techo de la rentabilidad y ya el mercado hubiera descontado el peor de los escenarios y ahora nos quedaría dentro de 3 meses que se girara y ver qué sucede con la inversión de la curva de tipos y la entrada en recesión. Hablábamos antes de los índices, hablábamos ahora de los bonos. Si nos fijamos en esos bonos de alto rendimiento, su precio suele tener una correlación, ¿no?, con el Nasdaq 100. Sin embargo, hemos observado que ese precio, en el caso de los bonos de alto rendimiento, ha subido menos de lo que es el Nasdaq 100. Cuéntanos a qué se debe esta divergencia, qué significa, ¿no?, cuando se producen este tipo de descorrelaciones, desacoplamientos. Esa divergencia que estamos viendo es grave, ¿eh? Yo, para dejarla clara, se lo voy a decir muy resumido. El Nasdaq 100, como les hemos dicho anteriormente, ha subido desde los mínimos del 24 de febrero, cuando se invadió Ucrania por las tropas rusas, un 13%.
Sin embargo, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico del precio de los bonos de alto rendimiento, es el ETF de Barclays, el HIG, tiene como mnemónico, ven ustedes que la subida es en torno al 3%. Los bonos de alto rendimiento y el Nasdaq 100 tienen una correlación muy alta. Y sin embargo, ahora los bonos han subido menos que el Nasdaq 100. ¿Esto qué nos indica? Pues hombre, en mi opinión, lo que está indicando es que hay una debilidad subyacente en el Nasdaq 100, que no la estamos viendo porque como consecuencia de la caída de la volatilidad y de la cancelación de las opciones put, es decir, las ventas de opciones put por parte de los inversores particulares, el Nasdaq ha rebotado. Como esa situación no se daba en los bonos de alto rendimiento, pues nos hemos encontrado que han subido menos. Por lo tanto, esa divergencia lo que nos refleja es que la subida de las bolsas probablemente es más falsa que un duro de madera. ¿De acuerdo? Pero tenemos que ir viendo el gráfico día a día. Y luego hay un detalle. Ustedes saben que nosotros seguimos la gamma. Ayer, Raquel, tú misma me preguntabas por la gamma que presentaba el SP500 y la gamma era positiva y decíamos que eso va a provocar que las bolsas, que el SP500 se parara. Sin embargo, en los bonos de alto rendimiento, la gamma sigue siendo negativa. De tal manera que observamos una divergencia muy importante y la pregunta cuando nos encontramos una divergencia es ¿cómo se resolverá? Pues hombre, yo creo que en los próximos meses se resolverá probablemente con caídas de las bolsas. ¿De acuerdo? Pues nos quedamos con esa perspectiva, José Luis. Volvemos mañana a seguir analizando el mercado. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.